Muchos se sorprendieron cuando empecé a hablar en tagalo. Y más aún, cuando me escucharon cantar en tagalo. ¿Y sabes qué? Sí, se puede. Hola, mi multilingües, me llamo Connie y bienvenidos aquí a tu guía multilingüe donde rompemos las barreras culturales y mentales y aprendimos cualquier idioma que amemos. Voy a hablarte de cómo aprendí tagalo siendo africana. Las cosas que vamos a pasar son por qué decidí aprender tagalo, número 1, número 2, cómo empecé a aprender tagalo, número 3, los desafíos que tuve en el aprendizaje de tagalo, los resultados después de aprender tagalo. Por supuesto lo puedo hablar ahora y puedo escuchar y todo eso. Y por fin te voy a dar un consejo para continuar a aprender los idiomas que estás aprendiendo, aunque las personas te dicen que eso no es un buen camino o cualquier cosa, ¿ok? Vas a escuchar todas esas cosas aquí. Y empecemos. ¿Por qué decidí aprender tagalo? Y si no existieras yo te inventaría mismo corazón y la misma sonrisa. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí están mis brazos, siéntete seguro. Y para tus miedos yo tengo la cura. A Dios le pedía, no te voy a defraudarte, solo en mí confía. Y si miras por el cielo y no hay estrellas, no me culpes, pues te las merecía. Pues te las merecías. Empecé a aprender tagalo 5 años antes. Y eso fue después de mi preparatoria. Después de terminar mi preparatoria, tenía mucho tiempo y no tenía cosas para hacer. Solo fui en la casa todos los tiempos porque a este momento no tenía muchas cosas para hacer y fue sola en la casa porque las otras personas tenían escuela o trabajo o cosas como eso. Acabó de mi preparatoria y de hecho tenía que estar en el colegio, pero en el momento de la espera no tenía cosas para hacer. Fue como 8 meses o un año, así. Y en ese tiempo me gustaba mucho ver películas de las Filipinas, ¿ok? Porque en mi niñez también vi películas de las Filipinas y aquí en esta casa tenemos esa costumbre de ver películas de las Filipinas. Amamos mucho las películas de las Filipinas, no sé por qué, ¿ok? Y de hecho empecé a pensar quién soy, qué son las cosas que quiero hacer en la vida y de repente recordé que mi papá me decía que yo tenía yo tenía algo como talento en aprender idiomas porque yo nací en ese lugar que se llama Mombasa, aquí en Kenia, y después de eso fuimos a las provincias aquí en Kenia y en cada lugar que fuimos yo sabía cómo hablar ese idioma, aunque las otras personas, mis compañeros, no sabían cómo hablar. De hecho, mi papá me decía que tenía algo como talento en el aprendizaje de los idiomas, pero yo no confiaba en esas cosas porque veía los idiomas como algo difícil, no sé, pero muchas personas vean idiomas así, pero no es así, ¿ok? No es así, tienes que confiar en mí ahora. Y después de pensar y llegar a esta conclusión que tengo algo con los idiomas, decidí empezar con tagalo porque
me gustaba mucho ver películas tagalo, me gustaba sus culturas, me gustaba cómo las personas son, modalidad, me gustaba casi todas las cosas de las Filipinas y la tagalo. Y de hecho empecé con tagalo, aunque ese idioma fue un poco difícil. Ese idioma no es como los otros idiomas que he aprendido, pero con empezar no sabía esas cosas de difícil o fácil o tal cosas, ¿ok? Solo empecé y tenía motivación y quería continuar porque quería saber si es la verdad, esas cosas que mi papá me decían, si es verdad que tengo algo como talento en el aprendizaje de los idiomas. De hecho, empecé a aprender tagalo y continué con persistencia y consistencia sin faltar los días. Tenía horario, tal cosas. Levantaba en la mañana y la única cosa que pensé fue aprender tagalo, cantar y muchas cosas. Y así es como decidí aprender tagalo. Segunda, ¿cómo empecé a aprender tagalo? El primer día que yo quería empezar a aprender tagalo, no sabía de qué cosa hacer. De hecho, en esa etapa o en ese tiempo, no teníamos chat GPT porque fue 5 años antes, ¿ok? No teníamos chat GPT y de hecho fui a Google donde buscaba de cómo aprender un idioma, especialmente aprender tagalo. Y Google tenía muchas cosas, un montón de cosas. Puedes leer, escribir, no sé, hacer flashcards, escribir cosas en cualquier lugar, a tener mapas mentales y yo no sabía nada de esas cosas. Y de hecho decidí empezar a experimentar cada cosa uno por uno. Empecé con la gramática porque creo que la gramática es una de las cosas fundamentales. Hay muchas cosas y yo también decía que no es importante aprender la gramática. Es importante aprender el idioma con una forma natural y eso es aprender como los niños. Pero llegué a pensar, sí, los niños aprendan con una forma natural, no tienen los libros gramaticales, pero pueden hablar, ¿ok? Pero sí puedes ver cómo los niños hablan. No es una cosa bueno, no es bueno como hablan, ¿ok? No, los niños no hablan como adultos. Y si tú eres un adulto o eres una adulta, ¿ok? Tienes que hablar como adultos, ¿ok? No puedes hablar como un niño, porque un niño no sabe las cosas gramaticales y además un niño tiene sus papás, las personas, hermanas, hermanos que van a corregir, pero tú no tienes nadie para corregirte, ¿ok? Por todos los tiempos, como un niño que tiene sus papás, familia y cualquier persona y le puede corregir, pero tú eres un adulto y tienes que tener la gramática en cuenta para aprender todas las cosas en un modo buenísimo. Para mí creo en 5 cosas si quieres aprender un idioma. Tienes que hacer la gramática, la escucha, la escritura, hablar y escuchar. Esos son 5 cosas que juegan un papel muy importante en el aprendizaje de los idiomas. Si puedes hacer todas esas cosas en un idioma que no lo es tuyo, eso es una cosa que te puede llegar a hacer una persona fluent, ¿ok? O una persona que tiene fluidad en cualquier idioma. Ok, continuemos. ¿Cómo empecé? Después de Google empecé a experimentar uno por uno de esos métodos. ¿Ok? Y después de experimentar, yo sabía los métodos que funcionan para mí y los métodos que no funcionan para mí. Y de hecho, tomé los métodos que funcionan y continué con esos, que fue escribir, leer, escuchar, hablar y la gramática. ¿Ok?
Y sí, continué con esos métodos y esos son los métodos que todavía continúo a hablar a otras personas para inspirarlos a continuar a aprender. Pero ni modo, tal vez tienes otros métodos que funcionan para ti. ¿Ok? Por ejemplo, para mí no quiero mucho hacer mirroring y en vez de mirroring hago canciones donde canto canciones, no hago, ¿ok? Canto canciones en vez de mirroring. Y con cantar las canciones puedo tener el acento y puedo hablar con fluidez y hablar con el acento como un nativo, pero sé por ahora, sigo mejorando mi español y de hecho no es como un nativo, ¿ok? Pero continúo a cantar en vez de hacer mirroring. Porque cuando veo a las personas hablando de una cosa o cualquiera, quiero escuchar a las personas y no amo repetir, no me gusta repetir, de hecho solo quiero escuchar. Y por eso solo canto canciones y no hago mirroring. Así empecé a aprender tagalo, ¿ok? Canciones, repetición, escuchar, leer, escribir, hablar, así. Y ahora sigo escribiendo, hablando y aún cantando, todas las cosas, excepto de la gramática, que no lo hago muchas veces porque mi nivel de la gramática es un poco avanzado en tagalo. Pero ¿por qué hablo mejor en tagalo que en español? Opo, marunong po ako mag-Tagalog. Okay, marunong po akong mag-Tagalog kasi nag-aral ako ng mga 5 anyo. Kasi nag-aral ako ng mga 5, ¿cómo se llama? Año. Tengo ese problema cuando estoy hablando en un idioma. Es un poco difícil para mí transicionar en otro idioma. No sé si otras personas tienen ese problema o esa cosa. No sé si es un problema o bendición o cualquier cosa. ¿Ok? Marunong po akong mag-Tagalog y continuo a aprender Tagalog. Ok, ¿qué desafíos tuve como africana aprendiendo un idioma del otro lado del mundo? A ver, he tenido muchos desafíos